a Isaías 53, versículo 4 y 5. Si tú estás en tu casa y lo quieres buscar en tu Biblia, adelante, es Isaías 53, 4, 5. Es un versículo que Dios compartía conmigo y que tiene mucho que ver con lo que hoy se está recordando alrededor del mundo. Y dice este versículo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hoy se recuerda alrededor del mundo lo que fue la crucifixión de Jesús, la crucifixión de nuestro Señor. Y el Señor me traía este versículo para mí. Yo sé que el día de hoy suele predicarse mucho acerca de lo que Jesús dijo, de lo que fue la crucifixión, de la forma en que nuestro Señor Jesús tuvo que padecer por nosotros, y este versículo habla de ello. Pero yo quiero enfocarme a otra parte que está en este versículo y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y si tú lo sabes, en estos tiempos se habla mucho de enfermedad. Sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y lo que yo quiero hacer énfasis hoy es lo que sigue. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y algo que hemos perdido en estas fechas, en estos días, con todo lo que estamos viviendo, es la paz. De una u otra forma, la pandemia que se está viviendo, no solamente en México, sino alrededor del mundo, nos ha quitado la paz. De una u otra forma, la gente está en sus casas encerradas, muchos de ellos con miedo a contagiarse, no quieren salir, otros no le dan la importancia que se debe, y hay un conflicto por ahí de los que creen que sí, de los que no, pero lo que sí no hay es paz. Los negocios, como tú lo sabes, y muchos de ustedes lo están viviendo en carne propia, pues los negocios no están generando ingresos porque no hay gente. Y yo sé que eso te genera inquietud, y definitivamente en las noches más de uno no podemos dormir. El trabajo está escaseando como en otras épocas no había pasado. Y la realidad es que lo que menos abunda en estos tiempos es paz. Pero Dios Jesús lo que nos vino a traer también, y por lo que pagó en la cruz del Calvario, es para que tú y yo tengamos paz, tengamos calma, que podamos estar tranquilos. Antes de que Jesús fuera a la cruz junto a sus discípulos, ahí en Juan 16:33, si tú lees el capítulo de Juan 16, Jesús les está explicando a todos sus discípulos acerca de lo que va a ocurrir. Y el capítulo termina con el versículo 33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y yo quiero volver a hacer énfasis en que Jesús estaba preocupado por la paz de sus discípulos alrededor de todo lo que estaba a punto de suceder y que se está conmemorando este día. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú de paz? Porque Jesús en esta tarde, a través de este mensaje, ahí donde tú me estés viendo, donde estés escuchando, yo te pregunto, si Jesús hoy viniera a ver cómo estás de paz, ¿qué le podríamos decir? Yo creo que podríamos escuchar de nuevo la voz del Maestro diciendo: tranquilo, vas a pasar aflicciones, vas a pasar por situaciones difíciles, pero ten paz, estate tranquilo, en mí tienes paz. Y hay otro versículo en Juan 20, que es exactamente después de la crucifixión, y cuando Jesús resucita, la Biblia dice que se empezó a aparecer por momentos a sus discípulos, pero en algún momento, cuando todos ellos estaban encerrados, dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y volvemos al tema de la paz. La última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, o de la última vez que pudo platicar con ellos, tal vez antes de la cena del Señor, antes de orar en el Getsemaní, cuando ya se acercaba la hora del sacrificio de nuestro Señor, Él les hablaba de paz. Y cuando se reencuentran con ellos, y me encanta esta parte porque la situación es muy parecida a la que vivimos. Hoy puede Jesús venir a tu casa donde estás ahí encerrado por temor a salir, con la preocupación de tu trabajo, con la preocupación del dinero, de los contagios, de las enfermedades. Y Jesús puede llegar hasta tu casa donde tienes la puerta cerrada, pararse en medio y decirte: paz a vosotros. Porque lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, que no siempre se predica o no siempre tenemos presente, es paz. Yo no sé si tú puedas permitirle a Jesús que Él llegue hasta donde estás y te diga: paz a vosotros. Los negocios, la economía muchas veces nos quita
nos quita el sueño, hermano, porque las cosas no están marchando bien. Nosotros podemos darnos cuenta, y mi esposa hace unos días tenía un sueño en el que podía ver a través de un hermano cómo algunos cristianos están teniendo miedo de la enfermedad, miedo a enfermarse. Y definitivamente con miedo no tienes paz. Pero la Biblia nos hace énfasis también en que Dios nos regaló paz. Y yo no sé si tú lo habrás notado, pero el evangelio que tú y yo predicamos, el evangelio que Jesús vino a darnos a través de su muerte y a dejar en la tierra, es un evangelio de la paz. Efesios dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hechos 10 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mateo 10:13 dice, cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que tú y yo tenemos una paz de parte de Dios que podemos llevar a otros lados. La pregunta es, ¿estás tú ejerciendo esa paz? ¿O estamos dejando que la situación que estamos viviendo alrededor nos robe la paz? Porque la idea de Jesús es, a ti te dio paz. Y te dio como que una carga extra para que cuando tú vayas a otro lugar, cuando tú vayas a la escuela, cuando tú vayas a comprar, tú seas un agente que lleve paz a ese lugar. Cuando predicas de Dios, predicas el evangelio de la paz. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El evangelio que predicamos es evangelio de paz. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo estamos nosotros contagiando al mundo de paz? El mundo está angustiado. Yo veo gente que todos los días está viendo noticias y cada que ve los números se angustia. Y luego de repente, pues, las cosas en lo que se nos informa por la tele parece que no es cierto, parece disfrazado. Vemos lo que está pasando en el mundo, vemos cómo la economía se está desboronando y tantas cosas que estamos viviendo. ¿Y tú cómo estás de paz? Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esa es una palabra que yo quiero dejarte de parte de Dios para todos nosotros. Dice Jesús, mi paz te doy. ¿La paz de Dios de quién tenemos? La paz de Jesús. La paz de Dios. Yo recuerdo que antaño en otra iglesia en la que asistíamos, la gente se saludaba y decía, la paz de Dios. Y qué importante es para estos tiempos que nosotros podamos pregonar esa paz a la gente que nos rodea. Tú puedes ver cómo la gente está espantada, desesperada, angustiada, y debería ser así que cuando la gente voltea y ve todos angustiados, alguno ahí debería desentonar y debería estar tranquilo. Y ellos deberían preguntar, oye, ¿y a ti no te espanta lo que estamos viviendo? ¿Que tú no estás como que consciente de lo que está pasando? Y tú podrías responder, sí, pero yo tengo la paz de Dios. Porque el mundo tiene una supuesta paz. Si te fijas en el versículo, Jesús dice, mi paz te doy, no la del mundo. Porque el mundo también maneja su propia paz. Pero la paz del mundo depende mucho de lo que esté pasando en su alrededor, en lo que está pasando. Por eso ellos ahorita no tienen paz, porque su paz no funciona de adentro. Su paz funciona de las cosas exteriores, de tal forma que si todo está bien, que si tienen sustento, que si, no sé, todo lo que pueda estar a su alrededor, está tranquilo, él puede estar en paz. Pero en cuanto a un agente externo o algo de lo que él está confiado se sale de control, su paz es robada. La paz que Jesús nos da no funciona así, porque la paz que Jesús nos da trabaja desde nuestro interior y entonces fluye de adentro hacia afuera. Y no importa lo que esté pasando allá, Él no nos las da como nos las da el mundo. Nuestra paz fluye de nuestro interior. Y este versículo dice, no te turbes, no tengas miedo. Turbar en el diccionario dice que es alterar el estado o el curso normal de las cosas. Y definitivamente estamos en un momento muy turbado. ¿Por qué? Porque las cosas están totalmente fuera de lo normal. Pero no te turbes. Tienes la paz de Dios. Tienes la paz de Dios. Tal vez no la estás ejerciendo. Yo recuerdo hace poco en casa, puse a mis hijas, ahora que están en casa mucho tiempo, a escombrar su cuarto porque deberían ver cómo tenían su tiradero de cosas. Y de repente cuando escombran y dicen, mira papá, encontré este juguete, mira papá, encontré este juguete, mira papá, encontré este juguete. Y uno dice, mija, pues te compré eso para que lo uses, para que te diviertas, para que lo aproveches. Y resulta que lo tenías ahí arrumbado hasta el rincón de tu cuarto. Y solamente hasta que vino esta pandemia y estuviste encerrada en casa y te obligamos a limpiar tu cuarto, es que entonces te acuerdas
Que yo te di algo para que disfrutaras, que yo te di algo para que usaras, que yo te di algo para que te diviertas. Y yo podría pensar y decir, ¿no estará pensando lo mismo nuestro Señor Jesús en estos tiempos de angustia? Decir, ves que también en la cruz, aparte de pagar por tu sanidad, porque se habla de enfermedad, aparte de que yo me hice pobre para que a través de mi pobreza tú te hicieras rico, aparte de eso, el castigo de tu paz yo lo pagué en la cruz del Calvario para que tú no estés sufriendo angustia, no estés pasando este sufrimiento que no tiene por qué estarte robando la paz. Tú te comportas como si no te lo hubiera dado. Tal vez algunos de nosotros tenemos nuestra paz ahí arrinconada en nuestro cuarto, se ha llenado de polvo, se ha llenado de tantas cosas que le hemos puesto tantas cosas encima que ya no la vemos. Pero hoy estoy de parte de Dios aquí para que recuerdes que tienes la paz de Dios y que es un buen momento para usarla. Isaías 26:3. Déjame enseñarte dos cosas rápido de las que quiero compartir de que la paz de Dios tiene, que no tiene la paz del mundo. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Y si puedes repetir ahí en tu casa, completa paz. Porque quiero que te quede bien grabado que la paz de Dios no es parcial, no es en momentos, no es en el día, no es cuando la economía está bien, es completa, es total, es todo el tiempo. Es cuando te levantas, es cuando escuchas malas noticias, cuando ves las noticias, cuando te vas a dormir. Ahí está la paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y los que saben de matemáticas saben que cuando en una ecuación te ponen una constante y una variable, la constante siempre va a estar fija. Tú puedes trabajar en la variable porque la constante no se mueve. Y en esta ecuación, la completa paz de Dios es una constante. Lo que varía es si nuestros pensamientos están perseverando en Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿en qué pensamientos estás tú pensando? O valga la redundancia. ¿Estás pensando en los pensamientos de Dios? ¿Estás completamente convencido que Dios está contigo de tal forma que no te pueden robar tu paz? ¿Vamos bien? Dice este versículo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Lo otro que te quiero explicar es que la paz de Dios sobrepasa todo lo que podemos entender. O sea, tú no vas a entender por qué vas a estar tranquilo. Recuerdo alguna ocasión, dos que te quiero compartir. Alguna vez cuando estaba trabajando, todavía era soltero y el trabajo me llaman que mi mamá estaba en el hospital y que le iban a operar de urgencia. Recuerdo que pues salí del trabajo de lo que estaba haciendo, llegamos al hospital, estaba ya mi hermano el mayor y de repente no supimos por qué, bueno, pero ya la estaban operando y todo, pero estábamos tranquilos. Yo recuerdo que yo quería sentirme más angustiado y no podía. La otra circunstancia fue, mi esposa en alguna ocasión perdió un bebé y recuerdo que tuvimos que ir al hospital y estando ella, cuando la internan y tú ves toda la gente angustiada, todos preocupados y de repente pues uno se da cuenta que uno está en paz. Y yo decía, caray, pero no debería yo estar más angustiado, no debería estar como que preocupado. ¿Será que no la amo lo suficiente o no sé por qué? Pero hoy puedo entender que no lo voy a entender. Porque la paz de Dios sobrepasa mi entendimiento y sobre todo, la paz de Dios me guarda a mí. Así que yo no sé si tú quieres que la paz de Dios te guarde a ti hoy. Porque este es el mensaje que traigo para ti esta tarde. Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu paz. Pero tú y yo debemos perseverar en Dios para que la paz completa nos guarde y esté sobre nosotros. Si tú pones atención a las palabras que Jesús expresó cuando estaba camino a la cruz, tú recordarás que hoy se conmemoran las 7 palabras de Jesús, pero medita al menos en las 3 primeras, porque la primera de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Yo te pregunto, ¿Jesús seguiría hablando de paz? ¿Seguiría tratando de reconciliar al mundo con Dios al expresar estas palabras? Él seguía predicando paz a un camino a la cruz. Después cuando aquel ladrón al habla con Jesús, bueno, uno primero le está recriminando, le está pidiendo que nos salve y no ocurren esas cosas, y el otro le dice: no, pues acuérdate de mí. ¿Tú crees que las palabras que Jesús le dijo que fue de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso? Que hoy estarás conmigo en el paraíso, perdón. ¿Tú crees que a pesar del sufrimiento no trajeron en su interior paz a aquel ladrón? O cuando ve a su madre terrenal, a María, ahí sufriendo en la cruz,
y al discípulo al que él amaba y los ve angustiados, ¿no? Le dice a la madre, pues ten aquí un nuevo hijo, mira, adóptame a este Juancito. Y Juan le dice, pues tú recíbela como si fuera tu madre. Y aquella mujer que estaba perdiendo a su hijo mayor y que se cree muy probablemente que era viuda porque jamás se vuelve a mencionar a José en el resto de la historia de la Biblia después de que lo menciona la Biblia, ¿no crees que era para darle un confort y una paz a esa mujer que estaba perdiendo a su hijo? Porque aún en la cruz el mensaje de Jesús seguía siendo de paz, seguía siendo de perdón, seguía siendo de estar, aún en los peores momentos, estar tranquilo en su interior. Así que yo te pregunto, ¿de qué te angustias hoy? ¿La pandemia te tiene asustado? ¿La pandemia te tiene preocupado? ¿Las finanzas no dan? Yo te puedo decir que Dios no te va a soltar en medio de tu problema, porque Dios es fiel a sus promesas. En el versículo que leíamos al principio dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Así que no te preocupes, no tengas miedo a enfermarte. Tampoco te estoy diciendo que seas imprudente, tampoco te estoy diciendo que no sigas las recomendaciones. Debemos ser ciudadanos ejemplares y debemos poner el ejemplo a los demás. Pero no podemos andar con el miedo de ellos. Nuestras enfermedades están en la cruz del Calvario, porque Jesús las llevó allá y las clavó. Así que no tengas miedo a las enfermedades. Es cuestión financiera, según a los Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que sea la una o sea la otra, ten paz. Dios está contigo. Dios puede quitarte cualquier enfermedad. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Dios puede evitar que cualquier enfermedad te pegue. Y en la cuestión de las finanzas, Dios no tiene ningún problema con las finanzas. Eres su hijo y Dios se va a encargar de ti. ¿Recuerdas a Dios viudas que narra la Biblia en el Antiguo Testamento? Una de ellas, cuando uno de los profetas le dice, dame una torta de jamón. Y él dice, bueno, honestamente yo iba a hacer una torta, me la iba a comer con mi hijo, me iba a dejar morir. Bueno, es la nueva versión, lo que dice jamón. Dice, pero bueno, te la voy a dar. Y dice, tú échale porque no te va a faltar nada. Así que hoy te puedo decir de parte de Dios, no tengas miedo porque no te va a faltar nada. Y la otra viuda que fue con Eliseo le dice, oye, mi marido murió y ya vinieron los del banco a cobrarme, ya llegó aquel banco de los abonos chiquitos a cobrarme el resto de los abonos que faltan. Y el profeta le dice, ¿y qué? A ver, dime qué tienes en tu casa. Dice, pues puras deudas. No, búscale algo más. Y entonces ella tiene aceite. Y ese aceite nunca se acabó. Dios le dio para vender y para repartir. Y le dice, ahora paga tú por todo lo que debes. Y con lo que resta sigue viviendo. Así que yo no sé qué tan poquito tengas o creas tener en tu casa. Pero lo que tienes le basta a Dios para darte para toda la pandemia, para toda tu vida y para todas las finanzas y las deudas que puedas tener. Así que, ¿qué te parece si hoy dejamos que la paz de Dios, como dice el versículo, gobierne en nuestras vidas? ¿Te parece? Ahí donde estás en tu casa, allá donde nos estás viendo, yo te invito a que cierres tus ojos y medites si de verdad estamos disfrutando de la paz que Dios pagó en la cruz del Calvario.